Bien, seguimos aquí en el más grande como hacemos habitualmente. Seguimos enganchados. Pasó Mario Villarruel y está en el estudio Néstor San Martino, pero en este tramo del programa vamos a charlar con Francisco de Antueno, con su libro Romper el Maleficio, el día que River cambió la historia. El libro habla de lo que sucedió en el campeonato de River después de 17 años, así que quería saludar al entrevistado, conversar un poco con él, cómo va el libro, cómo fue el libro, cómo lo hizo y toda la historia que lleva atrás de esto. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido aquí al Más Grande, el programa del sentimiento del hincha de River. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, Francisco, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Bien ahí? ¿Cómo se ocurrió esta historia de romper el maleficio? Bueno, yo soy del año 75, con lo cual es un equipo que yo nunca vi jugar, salvo en algunos registros gráficos muy escasos que hay, pero es el River, es la base del River de mi infancia, digamos, es el River que yo, mi primer River, digamos, el que hablaban mis primos, mis tíos, mi papá, mi abuelo. Yo empecé a tomar conciencia de los jugadores de River alrededor del 80, 81 y eran básicamente el mismo plantel. Estaba el Pato Filiol, estaba el Gringo Ártico, se había ido hace poco, pero estaba JJ, Merlo, el Beto Alonso, Pedro González, Pasarela, era la misma banda. Entonces un poco fue recorrer mi propio River infantil, y después, bueno, vino la historia que yo en parte desconocía de todos los años que habían pasado sin que River pudiera salir campeón, y cómo se las ingenió don Ángel Labruna para formar un equipazo realmente que logró romper esa racha tremenda y devolvernos el lugar el que nos correspondía, ¿no? Claro, después de aquel 5 de diciembre del 27, que fue el último campeonato que River coronó campeón, hasta ese famoso 14 de agosto del 75 con aquel gol de Bruno, ¿no? Exactamente, sí. Fueron 17 años y medio, no llegamos a los 18, sí. Aunque algunos quieran decir, instalar que fueron 18 años, no llegamos. Bueno, pero sí, bueno, verlo, fue un equipazo. Pero sin verlo, Francisco, sin verlo, Francisco, quería preguntarte cómo te llevó, porque contaste recién, viviste esa historia porque naciste en el 75, obviamente que todos leímos esta historia de River de esos 17 años y medio sin campeonato. ¿Cómo se te ocurrió a vos, a través de quién haces este libro? Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho la historia, quiero muchísimo a River y un poco fue juntar las dos cosas. Me pareció que era una historia que valía la pena contarse. Fue una especie de aprendimiento mío, aprendizaje propio, que después se fue transformando en libro. Empecé a leer mucho, traté de conseguir material y el material que yo conseguí era medio parcial. No había un libro, no encontré un libro que realmente sintetizara todo lo que había pasado, incluso durante ese Metropolitano del 75, que pasó de todo. Y entonces empecé a juntar material, principalmente, bueno, los diarios, la revista de gráficos, Goles, y la revista River, que era una revistaza realmente, con muchos periodistas y cronistas que después alimentaron los medios gráficos nacionales, deportivos y digamos, y cotidianos, ¿no? Y bueno, la verdad que tuve la suerte de poder hablar con casi todos los muchachos que formaron parte de ese equipo, y algunos anteriores, como qué sé yo, Perico Pérez, de Titonega, varios jugadores del ciclo anterior. Y bueno, me fueron alimentando y a través de anécdotas, creo que es algo que salió divertido, no es una cosa, es histórico, pero tiene su parte divertida también, su parte humana, no son solamente datos. ¿Te juntaste con jugadores de esa época? Sí, estuve, bueno, con el Beto, por supuesto, estuve con el Pato, hablé con el Gringo Ártico, con la Pepona Reinaldi, con Carlito Morete, hablé con JJ, estuve con Mostaza Merlo, con Héctor López, la verdad que Pedro González, estuve con casi todos realmente, por suerte. ¿Y qué te llamó la atención ¿Qué te llamó la atención de cada uno de ellos cuando lo ibas entrevistando y a medida que ibas metiéndote para poder hacer el libro? Bueno, fue primero que nada la generosidad que tuvieron todos ellos de juntarse conmigo, que yo no soy nadie, soy un desconocido, soy un hincha de River, un lector,
pues esto es un hobby para mí, no soy ni siquiera periodista, y todos se brindaron muchísimo para conversar conmigo, estuvieron la verdad que súper dados, y con alguien que no conocían, pensá eso también. Y nada, fue por supuesto muy humanos, es un fútbol diferente al actual, por muchas cosas, mucho más divertido en algunas cosas, menos, no sé si táctico la palabra, pero menos, sí, éramos como más libre en muchas cosas, más cerca del amateurismo que del profesionalismo actual, en muchas cosas. Y nada, fue la verdad que lindo, y me dieron, digamos, me di cuenta también lo mucho que significó ese torneo de 75 para la gente de River. Ahora, digamos, uno piensa en el torneo, bueno, es uno más, pero no fue uno más, fue una cosa, digamos, que motivó a nivel nacional. La gente estaba loca porque River no lo podía salir campeón y se quedaba siempre, no siempre, pero pensá que hubo 12 subcampeonatos, contando el de la Copa Libertadores. Entonces, era una etapa durísima para el hincha de River, que venía acostumbrado a salir campeón todo el tiempo, hasta el 57, y de repente, entonces yo lo pienso como que, pensemos que después del 2018, del partido de Madrid, River no gana más nada por 17 años. Es pensado. Y fue una cosa así lo que sucedió. Así fue. Es verdad. Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro? Aquellos simpatizantes, hinchas, socios de River que quieran conseguir tu libro para saber la verdadera historia, todo lo que sucedió en esta historia de romper el maleficio, el día que River cambió la historia con aquel campeonato lubricado el 14 de agosto de 1975 con aquel gol de Bruno en la cancha de Vélez. Bueno, por suerte el libro es fácil de conseguir, está por supuesto en Galerna, que es la editora, pero también se consigue en la más conocida, como que Jenny, el Ateneo, Cúspide, está en casi todas las librerías por suerte, y también puede comprarse en las páginas de las librerías online, de Galerna te lo vende en su página web, y lo mismo las otras, así que es bastante sencillo conseguirlo. Bien, por lo que estoy averiguando, el libro es un éxito, así que ¿cómo estás muy contento con esta historia? Y sí, la verdad que súper feliz, porque ya te digo, yo no me dedico a esto, lo empecé a escribir más que nada para aprender, no como una cosa pensada como un libro para venderse, ¿no? Fue creciendo y bueno, terminó en este libro, y estoy súper contento porque además conocer a los jugadores, bueno, yo te mencioné a los profesionales, pero también estuve por supuesto con Rubén Bruno, Fernando Sapia, el Mono Gómez, Héctor Vargas, con todos ellos que eran en ese momento los pibes que jugaron el 14 de agosto a la noche contra Argentinos Juniors y lograron la victoria para salir campeones. Exactamente. Bueno, cuando hace un libro seguramente hay gente que hay que agradecer a la familia. En este caso, ¿a quién agradeces vos porque conseguiste este libro maravilloso para todos los hinchas de River? Y bueno, en primer lugar, como decís vos, a la familia, a mi mujer y a mis hijas, también a mi papá y a mi abuelo, que fueron los que me llevaron a la cancha la primera vez y me hicieron hincha de River. Tengo que agradecer especialmente a Mario Argenta, que fue quien me llevó, realmente me acercó a los jugadores. Él fue el que me consiguió casi todos los contactos. Después, bueno, ellos me fueron pasando de a uno, pero Mario Argenta la verdad que fue fundamental para conseguir esos testimonios que hacen que la historia sea humana, ¿no? Y que realmente los jugadores puedan contar y acercarnos a lo que vivían día a día y cómo se vivía ese River. Bueno, por supuesto, la gente de Galerna, Patricio Carballés, que no me quiero olvidar, y Tomás Raceto, que es mi editor, también les mando un gran abrazo. Bueno, Francisco, te mando un abrazo grande. Estamos hablando con Francisco de Atueno, de River, en Romper el Maleficio, el día que River cambió la historia, un libro interesantísimo. Vamos a sortear, acá me ha llegado un libro gentilmente de Francisco, vamos a sortear uno entre todos los oyentes del Más Grande, así que más tarde o mañana vamos a dar los de comunicación para poder sortear un libro entre todos los oyentes. Francisco, te mando un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento, la radio a disposición para lo que vos necesites. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para toda la banda, y siguen con el programa que está buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Francisco. Un gran abrazo, gracias.